y mis ingresos. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Continúan los destapes con respecto a la relación de Odebrecht con distintos funcionarios y personajes de nuestra política y nuestro, rango de influencia en el Perú. Han saltado ya, y lo hemos visto, los codinomes, que son estos códigos que se utilizaban para esconder los nombres de los verdaderos beneficiarios de los pagos que hacía Odebrecht, y nadie se salva. Por lo pronto, el dato que creo que ha sido más relevante y más complicado es el del exgobernador regional, el señor César Villanueva, porque además ha sido premier del presidente Vizcarra. Él ha negado recibir $60.000, pero está en la lista y, por lo tanto, va a tener que responder a la justicia por este hecho. ¿Cuánta gente más está involucrada en este caso? Bueno, eso es justamente lo que los fiscales Lavajato están tratando de dilucidar. Una parte importantísima de la lucha contra la corrupción y que si bien es un poder independiente, trabaja con los resultados que ofrece la Fiscalía, es el Poder Judicial. Por eso el doctor José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, nos acompaña esta noche para tratar de corroborar con él o conversar con él sobre cuál es el rol del Poder Judicial en esta lucha que está costándole tanto a nuestro país. Doctor Lecaros, ¿cómo está? Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Patricia, y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, lo primero que quería analizar con usted es, está claro que el Poder Judicial trabaja sobre la base de la información que Fiscalía ofrece. Solo para recordarle al público, antes los jueces tenían capacidad de ampliar investigaciones, y ya no. Lo que les trae Fiscalía y les ofrece Fiscalía es lo que tienen ustedes para tomar decisiones. Por lo tanto, tienen cierto derecho a decir, oye, lo que me traes no me sirve, o lo que me traes está muy flojo, o lo que me traes no satisface las necesidades que se requieren para apoyar la tipificación que está haciendo Fiscalía. ¿Está usted de acuerdo en la forma en que Fiscalía y especialmente el equipo Lavajato está llevando estas investigaciones? Pues yo creo que el equipo de Lavallato, liderado por el fiscal Vela, está haciendo una buena labor, está investigando, está descubriendo cosas que antes eran impensables, pero le veo un pequeño defecto que es la demora que están teniendo estas investigaciones. Yo creo que podrían acelerar las pesquisas que hacen y formular de una vez las investigaciones preparatorias sí, y en su momento llegar pues a acusaciones, porque la parte primordial o fundamental en un proceso penal es el juicio oral. Y a eso debe llegar la Fiscalía con cierta premura, porque si de no ser así, a veces se producen pues detenciones que son muy prolongadas en el tiempo y que podrían violar derechos fundamentales de los detenidos, de modo que estas investigaciones que está haciendo la Fiscalía deben acelerarse e ir a juicios orales. Sin embargo, las prisiones que usted señala, que pueden ser muy extensas y por supuesto atentar contra la libertad de personas que pueden al final resultar inocentes, la decide el juez. El fiscal pide la prisión preliminar, pero es el juez quien se la otorga o no. E incluso el juez puede sugerir o imponer medidas alternativas. ¿Ahí no habría una responsabilidad más bien del Poder Judicial? Bueno, no, porque el juez dicta las medidas que solicita el fiscal, pero con un plazo máximo que está previsto por la ley. Por ejemplo, en el caso del crimen organizado es de 36 meses. Si en 36 meses no se llega a una sentencia, los detenidos van a tener que ser puestos en libertad. Lo que ha pasado con muchos detenidos en otros delitos de homicidio o otros connotados acontecimientos, ¿no? Que el juez ha tenido que dar arrestos domiciliarios y demás porque la Fiscalía no terminaba sus investigaciones. Espero que en el caso de esto de Lavallato no suceda lo mismo, porque si vencen los 36 meses de detención y no hay una sentencia, el juez va a tener que poner en libertad a los detenidos. Está clarísimo que hay un control de plazos y que la justicia no puede hacer nada más si ese plazo se vence y no hay todavía una acusación o no hay los elementos necesarios para poder empezar un juicio contra una persona. Sin embargo, repito mi pregunta porque me parece fundamental. Ante un pedido de Fiscalía que puede ser exagerado, el juez es el que finalmente decide y un juez, como tal,
y eso no se lo tengo que explicar a usted, obviamente se lo estoy explicando al público, no trabaja en tándem con la Fiscalía, porque si no, el acusado o el investigado no tiene un tribunal imparcial. No, repito, no hay una corresponsabilidad del Poder Judicial al de pronto colocar prisiones preventivas que podrían ser excesivas. No las estoy calificando, no soy yo quien las tiene que calificar. No, generalmente el juez, el plazo de prisión que da es el máximo previsto por ley. Puede quizá dar un poco menos, pero jamás puede dar más del plazo que pide el fiscal. Pero puede no darla también, puede dar otra medida. Por supuesto, ¿no? puede no darla evidentemente, pero en los casos que se da la medida, entiendo que son casos en que están justificadas. Entonces, si se vencen los plazos, así esté justificada la medida, pues el juez va a tener que poner en libertad. Hasta ahora, con respecto a los casos Lavajato, no se le han vencido todavía ningún plazo, ¿no es cierto? Todas las personas que están en este caso con prisión preliminar están dentro del plazo previsto. A usted lo que le preocupa es que esto... Claro, mi preocupación es a futuro, porque al paso que van las investigaciones, yo no preveo que vayan a terminar los procesos en los 36 meses que dice la ley como máximo, ¿no? Y por eso he hecho una invocación a la Fiscalía para que estas investigaciones se aceleren y no tengamos pues al extremo de que un juez tenga que poner en libertad a una persona que evidentemente podría ser culpable y no le queda otro camino al juez poner en libertad y se puede propiciar incluso una fuga. Le hago una pregunta chiquitita porque hubo un caso muy sonado y no quedó claro de quién era la responsabilidad con respecto a este sicario que fue liberado, gracias a Dios recapturado, cuando tenía una sentencia firme. ¿Qué pasa ahí con un juez que es capaz de aplicar un control de plazo sobre una persona que ya tiene una sentencia firme y que pase lo que pase, no puede salir de la cárcel? Bueno, eso ante el Congreso quedó aclarado con documentos, que en primer lugar el juez Carguancho, en su resolución, decía que este señor se ha puesto en arresto domiciliario, salvo que tenga otro mandato de detención, y evidentemente había otro mandato de detención que era la sentencia que tenía ya 25 años, me parece, ¿no? Además, el juez Carguancho decía que el arresto domiciliario debía ser con vigilancia permanente de la policía, no con visitas cada 3 horas como hizo la policía. De acuerdo, esos son puntos atendibles y además el INPE también tenía su responsabilidad porque ellos tienen que saber quién está ya cumpliendo una sentencia. Sin embargo, simplemente le hago esta pregunta por curiosidad, por cómo funciona la justicia, por qué se acepta la demanda de un abogado que pide control de plazos sobre una persona que tiene una prisión de 25 años. Ustedes se quejan, y con razón, de la carga procesal. ¿A santo de qué se acepta un pedido que de todas maneras va a ser denegado y que debe ser denegado? No, es que cada proceso es independiente y los plazos corren independientemente de cada proceso. En un proceso podría ser que no esté vencido el plazo y en otro sí, en cuyo caso el juez tiene que dar la libertad en el proceso que el plazo está vencido, pero siempre haciendo la tingencia al INPE, que no puede ejecutar esa libertad si tiene otro mandato de detención. Pero a la hora que le llega el pedido, no dice en el pedido que la persona está cumpliendo, o sea, no sabe el Poder Judicial que la persona tiene una sentencia que, por cierto, le dio el Poder Judicial de 25 años. O sea, cuando yo ingreso, y le pregunto porque usted está criticando ciertos aspectos de Fiscalía, pero también son criticables ciertos aspectos del Poder Judicial. De repente la norma es así, pero sería interesante cambiarla. O sea, en el momento que yo ingreso un pedido, el Poder Judicial debería tener una base de datos que diga, este señor tiene sentencia, ¿sabe qué? Ni siquiera voy a atender su pedido porque es inútil, no va a proceder. No, como le repito, el juez toma decisiones en su proceso. No tiene nada que ver las sentencias o detenciones que tenga en otros procesos. Doctor Lecaros, ahí es cuando la justicia nadie la entiende porque, por más independientes que sean los procesos, el juez no puede darle libertad a una persona que tiene 25 años de prisión efectiva. No, por eso el juez, cuando da la libertad, dice, se ordena la libertad en este proceso, únicamente en este proceso, y no se ejecuta la libertad, claro, si tiene otro mandato de detención. Un mes, 2, 3, 4 atendiendo un expediente que no debería haber atendido, y se le quedan ahí montados un montón de expedientes que tienen que ver con violaciones, ¿no? Eso es lo que se reclama. En el caso concreto de este sicario, el INPE tenía inscrita la sentencia de 25 años desde el mes de enero. Yo no reclamo eso, simplemente le pregunto... O sea, el sistema. Por el sistema, que me parece que algo tendría que hacerse. No se puede conformar con que las reglas son así cuando en realidad no tienen mayor sentido, pero ahí le dejo el reclamo ciudadano. Tiene razón, ¿no? Vamos a tratar de estudiar alguna propuesta legislativa
para modificar el Código Procesal Penal. ¿Hubo cierta incomodidad usted había declarado ya antes que Fiscalía se demoraba en pasar de la investigación preliminar a la preparatoria, justo un día antes de que se fuera a hacer el interrogatorio a el señor Barata, que ha dado todos estos codinomes? ¿Hay algún problema entre el Poder Judicial y Fiscalía, que mal que bien es un poder autónomo y también se toma sus tiempos, como también se los toma el Poder Judicial muchísimas veces? No, en realidad problema entre las dos instituciones no hay. Simplemente yo critiqué esto porque por experiencia personal, en los años 2001 al 2007, yo fui el juez supremo instructor de todos los asuntos de Fujimori, ministros, congresistas, etcétera, etcétera, que eran casos tan o más complejos que los de Odebrecht, ¿no? Y en esa época, con el Código de Procedimientos Penales, el juez instructor hacía lo que hace el fiscal ahora. Es decir, reconocerá que en ese caso la información la teníamos acá, no teníamos que pedirla ni hacer acuerdos con nadie, es decir, desentrañar esos casos de corrupción, que por supuesto eran complejos, dependía básicamente de la capacidad que teníamos de investigar nuestras propias autoridades. No es tan fácil, pues, cuando uno tiene que coordinar con no, obviamente que no es tan fácil, pero en ese tiempo, con el Código de Procedimientos Penales, el plazo de investigación era de 18 meses y se cumplió rigurosamente los plazos, es decir, se podía investigar en 18 meses, ¿no? Ahora es más complicado, en este caso, hay que recurrir a instancias internacionales, etcétera, etcétera. Pero creo que 36 meses es suficiente para investigar. Hay que tratar efectivamente de cumplir los plazos. Simplemente le hago esta pregunta para entender la lógica. ¿El Poder Judicial cumple siempre con sus plazos, doctor Lecaros? ¿Cuántas acciones de amparo están esperando? A veces mucho tiempo más del que el Poder Judicial tiene para responder. ¿Cuántos ciudadanos tienen sus juicios ahí emposados sin que nadie les dé trámite? Bueno, evidentemente que el Poder Judicial también hay fiscales, jueces que no cumplen los plazos, y eso es tan cierto que hace 2 o 3 días he hecho una invocación a los jueces que siguen el proceso de Gregorio Santos para que terminen de una vez ese proceso, porque no es aceptable que un proceso dure 5 años. O sea, demorones hay en todas partes. Así es. Bueno, ha sido cuestionada tanto su relación con el señor Inostroza, que hoy día está fuera del país, como la legitimidad de su elección, en virtud de que personas que están vinculadas al caso de Cuellos Blancos participaron en su elección. ¿Se siente usted amenazado o siente usted que su legitimidad como presidente del Poder Judicial está comprometida en virtud de que cada vez aparece más información sobre los distintos casos de corrupción que ha habido en nuestro país? Bueno, no por una razón. Yo jamás fui amigo del señor Inostroza, más aún, creo que he relatado ya en varios medios, que yo evité, por intermedio del señor Sivina, que el señor Inostroza jurara convocar provisional en el año 2005, cuando era presidente el doctor Vázquez Bejarano, que quiso nombrar vocal provisional de la Corte Suprema, y yo alerté al doctor Sivina que esto iba a suceder, y el doctor Sivina fue y evitó el juramento, ¿no? De modo que jamás fui amigo de Inostroza. Yo puedo garantizar 100% que no tengo ningún audio con él, porque nunca hablé por teléfono. Más aún, existe un audio que es de una conversación telefónica entre Inostroza con el secretario general de la Corte Suprema, donde celebran haberme hecho una trastada, pues, en una reunión en la Corte Suprema, ¿no? Y eso demuestra pues que con Inostroza éramos, no digo enemigos, porque enemigos no hay en la Corte Suprema, pero bastante distantes. Hay jueces, sobre todo hay salas especialmente comprometidas con la lucha anticorrupción, que creo que es un mérito que no se le puede negar, ¿no es cierto?, por más errores o excesos que estén cometiendo en algunos casos. Sin embargo, y hay que reconocer, porque la gente lo enreda todo y a veces se confunde mucho por la cantidad de información que hay, el caso de los Cuellos Blancos no está relacionado necesariamente a Odebrecht. Es una red de jueces que actuaban impunemente con favores, a veces ridículos, a veces de gran envergadura, para beneficiar a determinados casos en determinados contextos. Usted es presidente del Poder Judicial en un momento, además, que no se puede remover a jueces y que no se puede sancionar a nadie porque no hay la famosa Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su crítica o sensación con respecto de manejar un Poder Judicial que no podemos negar se ha
ha explotado la corrupción en distintos puntos, en distintos niveles y de distintas formas. Bueno, evidentemente que existe corrupción, ¿no? Los audios estos de los llamados cuellos blancos lo han demostrado, pero la corrupción, yo puedo asegurar también que no es generalizada en el Poder Judicial. La gran mayoría de jueces son jueces honestos, dedicados a su trabajo, y obviamente pues, una golondrina no hace verano. Perdón, doctor, son un montón de golondrinas. Bueno, y el Callao solo había golondrinas, aparentemente, ¿no? Y además no estamos hablando de un juez que a cambio de $3.000 hace una beneficia a un acusado, sino estamos hablando de una red, ¿no? Oye, ayúdame con que va a pasar a tal sala, dale tal resolución. O sea, lo que escuchamos es realmente vergonzoso. Y da cuenta de una red, no da cuenta de casos aislados. No fuera. No, es que yo me refiero a casos aislados. La Corte del Callao es uno de los casos aislados. En algún momento se dijo que 15 cortes estaban igual o peor que el Callao, y eso no es verdad. La Sala Plena de la Corte Suprema comisionó a todos sus miembros que hagan visitas a las Cortes y no se encontró ningún caso, ni siquiera parecido, ni que se acercase a lo que pasaba en el Callao. ¿No? De modo que la Corte del Callao sí se puede decir que hay una red de corrupción. Le recuerdo que entre las personas que lo han elegido, que además representan el más alto nivel de jueces en nuestro país, hay jueces involucrados, por lo menos aparentemente, con el caso de los cuellos blancos. Le recuerdo que el señor Nostroza no era un juez de la Corte del Callao. Le recuerdo que hay mucho más que el Callao metido acá, ¿no es cierto? Además tenemos los casos absolutamente evidentes de lo que pasaba, por ejemplo, en Ancash, ¿no? Y usted es presidente del Poder Judicial, no del Poder Judicial de Lima y no del Poder Judicial de un sector. Entonces, es un poco delicado que ante esta explosión de información no haya una autocrítica, más allá de que tengan las herramientas para sancionarlos o no en este momento. Bueno, sí, cada cierto tiempo se descubre que en algunas cortes hay esta red de corrupción, pero se toman medidas inmediatas para solucionarlo. El caso de Ancash, por ejemplo, hace 4 o 5 años surgió estos problemas del señor Álvarez, creo que apellida el que fue gobernador de Ancash, ¿no? Y se descubrió que muchos jueces estaban involucrados, se tomó las medidas pertinentes, ¿no? Se denunció a varios magistrados y demás, y hoy la Corte de Ancash es un ejemplo. La Corte de Ancash en diciembre del año pasado ha ganado varios premios de buenas prácticas. Pero después de largo tiempo de prácticas que le costaron la vida a algunas personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan? Porque tendrían que tener algún plan. Decir una golondrina no hace un verano es de alguna manera negar una realidad que resulta evidente. ¿Usted considera que era una red, por ejemplo, que esa es una gran discusión que, por ejemplo, se ha presentado en España con respecto a la extradición del juez Nostroza? Yo creo que sí. Yo creo que sí, había una red en el Callao y que tenía algunas ramificaciones en la Corte Suprema, por ejemplo, el señor Nostroza Pariachi, ¿no? Nosotros hemos pedido al Congreso, reiteradamente se ha presentado un proyecto de ley al Congreso, y yo he reiterado varias veces el pedido para que se dé facultades a la Sala Plena de la Corte Suprema, para que pueda suspender a los miembros de la propia Sala de la Corte Suprema que pudieran estar involucrados en esta organización o red de corrupción que había en el Callao y demás, pero el Congreso hizo caso omiso a nuestro pedido. En la ley que creó el órgano de control, de integridad y control del Poder Judicial, estaba en el proyecto ya presentado al Pleno una disposición transitoria que daba esta facultad, pero en el Pleno fue eliminada. De modo que nosotros estamos pues atados de manos respecto a algunos miembros de la Corte Suprema que probablemente o posiblemente pueden estar involucrados en estos actos. Difícil situación, ¿no? En este contexto hay varios aspectos que pero que resultan además complejos para el Poder Judicial. Es el Poder Judicial quien va a decidir si el reclamo de Odebrecht para que se le devuelva el dinero por la venta de Chaclia debe o no debe proceder. El fiscal Vela ha dicho que por más que nos incomode, se debe honrar el acuerdo que ya se homologó por el Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el acuerdo y la sentencia aprobada por la jueza Álvarez, creo que apellida, ¿no? Dice expresamente que se devolverá
siempre y cuando la Fiscalía informe que contra Odebrecht no existen ni investigaciones ni procesos penales, judiciales penales, ¿no? ¿Qué cosa es un proceso judicial penal? Es un proceso que está en investigación preparatoria. Preparatoria, efectivamente. No, si la sentencia dice investigaciones y procesos penales, o sea, investigaciones preparatorias. ¿No? Ahí le quiero preguntar, cuando la investigación ya está en fase preparatoria, ya está definido el tipo penal. Por supuesto, ya es de este proceso penal porque ya está judicializado. Y además eso ya pasó por una aceptación del juez que ha dicho hay indicios suficientes para que este delito parece que se ha cometido, porque todavía no hay una sentencia. Pero ya es un proceso penal judicializado. Entonces, si las investigaciones preparatorias son los procesos penales a que se refiere la sentencia, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice investigaciones? Obviamente, mi criterio personal es que son las investigaciones preliminares, ¿no? Pero finalmente la jueza puede tener su propio criterio y ella tendrá que decidirlo. Ella tendrá que decidir. Usted, sin embargo, su criterio es que no hay, al no haber preparatoria, no le correspondería, le correspondería la devolución. No, es que no, al contrario. Mi criterio es que las investigaciones preliminares ya son investigaciones y la sentencia dice investigaciones o procesos penales. De acuerdo, ya lo entendí. Pero obviamente, como digo, la jueza tendrá que decidirlo y eso siempre y cuando pues las partes recurran a la jueza, porque podría ser que las partes se conformen con lo que decía el Ministerio de Justicia. No es su competencia, usted no es el que tiene que ver con la actuación de los procuradores, pero, y eso tal vez es otra cosa que tenemos que entender, son los procuradores los que establecen la reparación civil. El que estableció la reparación civil fue el doctor Ramírez, quien, hay que decirlo, originalmente hizo un cálculo exorbitante, todo el mundo saltó hasta el techo y dijeron, no hay forma, eso no te lo van a pagar nunca y por lo tanto no va a haber manera de recibir información. Luego, esta reparación civil se modificó y a algunos les pareció poco. El procurador Amado Enco, que es un procurador que está en la sala anticorrupción, se ha presentado desde la Procuraduría Anticorrupción una denuncia frente a Ramírez que habría pactado con Odebrecht a espaldas de los intereses del país. Este elemento se toma en cuenta para, por ejemplo, decidir si el dinero de Chac ya se debe devolver o no. ¿El juez puede tomar esta discusión en cuenta a la hora de tomar una decisión? Bueno, en realidad la denuncia que ha hecho el procurador Enco no deja de ser eso, una denuncia que tendrá que investigarse en todo caso, mientras no haya pruebas que más o menos demuestren o indicios que demuestren que el señor Ramírez hizo un pacto ilícito con Odebrecht. Yo creo que no debe tenerse en cuenta. Ahora sí, si el señor Enco ha presentado pruebas, no conozco la denuncia, conozco el comunicado que se ha emitido, pero no la denuncia en sí. Si ha presentado pruebas que demostrarían que Ramírez sí pactó con Odebrecht, yo creo que sí debería tenerse en cuenta. Debería tomarse en cuenta. Se va a presentar el caso de la casación de Keiko Fujimori y acaba de aparecer en la información, aparentemente, porque tampoco tenemos toda la confirmación, de los codinomes y el reconocimiento de a quienes se les dio el dinero, que efectivamente Keiko Fujimori recibió. Del millón y pico que se habla, por lo menos hay registrados 500 millones de soles, me parece que es, o dólares, soles, ¿no? Para su campaña. $500,000. 500 millones era como para hacer 18.000 campañas. $500,000 para su campaña presidencial. En el proceso de casación, esta nueva aparición de pruebas, ¿afecta la decisión de los jueces? ¿Se toma en cuenta esas nuevas pruebas para la decisión de los jueces? Yo creo que no, por una razón. Lo que se va a decidir es la libertad o que continúe la detención de Keiko Fujimori, y como ustedes saben, o todo el mundo sabe, para dar una detención se requiere 3 requisitos. Uno, que haya pruebas del delito, ¿no? En este caso aparentemente habría pruebas, ¿no? 2, el peligro, sobre todo el peligro de fuga o de obstrucción a la justicia, y creo que la apelación o la casación de la señora Fujimori radica en eso, en que se dilucide si hay peligro de fuga o de obstrucción a la justicia, y creo que va a ser el punto principal en que la sala penal se va a tener que pronunciar, de modo que el hecho de que aparezcan los $500,000 que ya estaban incluidos en la denuncia, porque se decía que
aumentar a Keiko 500.000 y es parte ya de la denuncia. No es un dato nuevo, no es así es. ¿no? Y por ejemplo, si apareciera, solo para que se entienda el concepto, si apareciera una prueba de que la señora Fujimori estuvo intentando salir del país, eso sí entraría a consideración en un caso de casación. Bueno, sí, obviamente eso tendría que tenerse en cuenta. No digo que sea una cosa definitiva porque la última palabra la tiene la sala que va a resolver, pero eso es precisamente lo que está en discusión en esa casación. ¿Hay peligro de fuga, no hay peligro de fuga o peligro de obstrucción a la justicia? ¿Le parece que se está abusando de la prisión preventiva? De repente en algunos casos se está exagerando, pero en muy contados casos. Creo que la mayor parte de prisiones preventivas incluso han sido confirmadas por la Sala Superior y hasta confirmadas en casación. La mayor parte de las prisiones que se han dictado, sobre todo en este caso de Odebrecht, están justificadas. Hay una discusión amplia y complicada sobre qué cosa es lavado de activos y qué cosa no es lavado de activos. En el caso de funcionarios, en función, valga la redundancia, el caso de recibir coimas de Odebrecht para beneficiar determinadas obras constituye un delito clarísimo y además constituye un delito claro si ese dinero venía de una fuente ilegal. En el caso de campañas, y acá no me estoy refiriendo a ningún caso en particular porque hay varios que están en la misma situación, ¿cómo se va a manejar la tipificación de lavado de activos que en ese caso en particular, en estos casos particulares, es nueva? Porque el lavado de activos, recordemos que estaba estrictamente ligado al narcotráfico. Ahora se ha extendido a una serie de delitos más. ¿Para el Poder Judicial es un reto? Sí, claro, porque uno de los elementos del tipo penal de lavado de activos es el conocimiento o la presunción del que recibe el dinero de que es de origen ilícito. Entonces, en el caso de campañas electorales, sobre todo de campañas de hace algunos años atrás, ¿no?, tendrá que establecerse o probarse que los que recibieron ese dinero sabían que procedía de fuente ilícita o que podían presumir que sea de fuente ilícita. Sin determinar la especificación del delito fuente, simplemente presumir que el dinero viene de algún lugar, ¿no? Que no es... Si el que recibe el dinero, ¿no?, tiene que presumir que es de origen. Le pongo un ejemplo. Un médico que atiende a una persona, pues un paciente, ¿no?, recibe sus honorarios, etcétera, etcétera, y después resulta que ese paciente es narcotraficante. El médico, ¿cómo podía saber que el dinero venía del narcotráfico? Pues ahí no comete lavado de activos. Sin embargo, un médico que tiene una relación estrecha con esa persona y que sabe que está involucrada en delitos de narcotráfico, recibe ese dinero y se fregó. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque en ese caso, si el médico sabe o puede presumir que venía de narcotráfico, pues comete el delito. Finalmente, doctor Lecaros, no se ha logrado elegir a la Junta Nacional de Justicia. Está clarísimo que el primer intento fue un fracaso, nadie lo puede negar. ¿Está mal diseñada la forma y va a tener que volverse a plantear? ¿O estamos ante un caso en que no hay, pues suena un poco feo, pero no hay material humano, ¿no?, disponible, no hay suficientes postulantes, no hay suficiente gente con ganas de involucrarse en este momento en el Poder Judicial como para llevar un proceso de esta naturaleza? Bueno, yo no tomaría como un fracaso el primer concurso o examen que se tomó, porque lo que se pretendió es conseguir, pues, lo mejor de lo mejor para la Junta. Muy fácil hubiese sido, pues, que pasen 50 y de los 50 escoger los menos malos, pero de eso no se trata, hay que escoger... Porque además algunos de esos problemas se percibieron en la forma como se había estado eligiendo jueces, ¿no es cierto? Sin un criterio de meritocracia, sino de otra naturaleza. Entonces hay que elegir lo mejor que existe. Y yo sugerí también, ya lo he dicho varias veces, que este concurso debió ser por invitación, como se hace para el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, usted ve, está conformado por gente proba, honesta, no hay mayores críticas con el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Congreso invita a connotados juristas, les hace una entrevista y los nombra o no los nombra. Porque ¿qué sucede cuando se toma un examen? Un jurista de prestigio no se arriesga
a desaprobar un examen y su prestigio se va por los suelos, ¿no? Entonces, lamentablemente es la ley, nosotros tenemos que cumplir la ley y vamos a tener que tomar el examen otra vez. ¿Pero el examen tiene que ser de opción múltiple, tiene que ser escrito, o puede ser, por ejemplo, la sustentación de un caso, se le presenta a alguien, un candidato, y le dice, ok, ven mañana y explícame si esta persona debiera o no debiera entrar al Poder Judicial? O sea, la forma como se toma el examen, ¿podría variar? Sí, podría variar, incluso ya va a variar, siempre va a ser escrito, porque la ley dice que sea examen escrito, ¿no? Pero va a variar la forma a efecto de que puedan pasar pues un número mayor de postulantes. Y creo que también el tipo de preguntas va a variar. Lo que se está barajando, creo que el lunes va a aprobarse las bases, se está barajando que sean 50 preguntas en total, 25 generales que todo postulante debe saber, que son el derecho administrativo sancionador, cosas sobre selección de personal, etcétera, etcétera, y 25 preguntas de especialidad. Es decir, va a haber cuatro tipos de pruebas, una civil, otra penal, para que el postulante elija su especialidad. Porque una de las críticas fue que se había tomado exámenes para todistas y que ya no hay abogados todistas, todos son especialistas. Entonces ahora se va a poner por especialidad y cada postulante va a elegir especialidad. Y hay cortes determinadas que ven casos determinados, por ¿no supuesto, es cierto? No cualquier juez ve cualquier caso. Ahora, ¿no? eso del examen, de poner un caso, por escrito, desarrollen usted el caso, tiene sus inconvenientes porque la calificación ahí es muy subjetiva y puede haber reclamos. Tenga usted en cuenta que se está tomando exámenes a abogados, no a ingenieros, y los abogados saben reclamar. Los abogados generalmente, o por lo general, son pues reclamones y hacen problemas legales. Entonces queremos evitar eso, queremos evitar susceptibilidades de que se favoreció a uno y no al otro, y por eso el examen es igual para todos. Hay un reclamo de determinados grupos políticos, sobre todo con respecto a que las investigaciones que se están haciendo en el caso Lava Jato son una persecución política. ¿Poder Judicial tiene una respuesta? Sí, claro. Descartado totalmente. El Poder Judicial no se presta a persecuciones políticas, no obedece consignas de nadie y los jueces están resolviendo de acuerdo a su criterio y a su conciencia. Sin embargo, y con esto terminamos porque ha sido una entrevista bastante completa y le agradezco que haya tenido la amabilidad de responder todas las preguntas. Sí hay muchos litigantes que dicen que los jueces están equivocando su rol, que sienten que tienen que trabajar en pared con Fiscalía y que no están haciendo lo que tienen que hacer, que son el fiel de la balanza, escuchar la versión A, escuchar la versión B y determinar quién tiene... ¿Cómo se llama este programa? ¿Quién tiene la razón? Sino que si el fiscal pide, dice o señala, el juez más o menos que tramita simplemente lo que el fiscal está proponiendo. Bueno, obviamente eso es la argumentación de los defensores o abogados defensores, pero yo no creo que sea así. Los jueces tienen su propio criterio, resuelven de acuerdo a lo que el fiscal les pide, pero no de conformidad con lo que el fiscal les pide, sino el pedido lo resuelven pues con los documentos o las pruebas que se le presenten y toman una decisión que está arreglada a ley. Tanto es así que la mayor parte de estas decisiones son confirmadas por las instancias superiores. ¿Y podemos asegurar que un juez se puede eximir o alejar de lo que la opinión pública espera de él? Porque cada juez que ha tomado decisiones que se apartan de lo que espera la opinión pública han sido básicamente linchados públicamente también. Bueno, yo le puedo contestar esto con una frase que no sé si es de mi autoría o la he escuchado en algún sitio, ¿no? El juez que que es aplaudido por la opinión pública por sus fallos es un buen juez. El juez que da un fallo para buscar el aplauso de la opinión pública es un pésimo juez. De acuerdo. Bueno, la frase está buena. Vamos a ver que ojalá que le entiendan bien también los jueces que están bajo su tutela, porque finalmente usted es el presidente de un poder autónomo. Le agradecemos su presencia acá. Muchísimas gracias. Esperemos que la justicia en nuestro país esté a la altura de los problemas por los que estamos pasando. Por lo menos mientras yo esté en la presidencia de la Corte Suprema, trataremos de que así sea. ¿Y el ruido político con respecto a un posible adelanto de elecciones afecta la labor del Poder Judicial? Bueno, en realidad sí, porque estos pleitos entre Ejecutivo y Legislativo afectan pues colateralmente al Poder Judicial, porque el Poder Judicial, por decir,
le está pidiendo que le pide al legislativo, le presente un proyecto de ley que va a mejorar la administración de justicia, y por estar en estos problemas demoran demasiado o no lo votan, y al Ejecutivo se le pide presupuesto para determinadas cosas urgentes, y también estas atenciones demoran por estos problemas que hay. Y llegamos otra vez al comienzo de la entrevista. Otros demorones. Más demorones. Muchísimas gracias, doctor Lecaros. Gracias, Patricia. Nosotros hemos terminado la entrevista con el doctor Lecaros, que ha tenido la amabilidad de responder todas las preguntas. El Poder Judicial tiene un reto sumamente importante, que esperemos estén, como hemos dicho, los jueces a la altura de las demandas que van a tener que resolver. Vamos a una pausa y ya están Juan Cheput y Mauricio Mulder para conversar sobre todas estas nuevas revelaciones que han aparecido con respecto al caso Odebrecht. Ya volvemos.